Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se estrena aquí en Francia la película del realizador guatemalteco Julio Hernández Cordón, Las marimbas del infierno, que ya obtuvo el Gran Premio del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, verdadero retrato de una generación que ha pasado de la dictadura a la democracia, marcada por el desempleo y la falta de perspectivas de futuro. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Julio Hernández Cordón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, gracias por la invitación, Jordi. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero que has crecido y te has formado entre México y Guatemala. Naces en Estados Unidos un poco por casualidad, ¿no? Sí, por casualidad, mi padre está estudiando un doctorado en economía y viví ahí 2 años o 3. Y mi padre es mexicano, mi madre guatemalteca y bueno, entonces tengo esa complejidad de no ser de ningún lado. Y tienes las 3 nacionalidades, ¿no? Tengo las 3 nacionalidades, así es. Es complicado, ¿no? Me imagino. En un inicio fue muy complicado porque realmente pues, hay un desarraigo muy fuerte. No conozco la ciudad donde nací, no he regresado. Hablo como mexicano, emocionalmente estoy muy ligado a Guatemala y laboral e intelectualmente creo que me formé en México, entonces en Guatemala ponen normalmente en duda mi nacionalidad, en México también y Y no digamos en Estados Unidos. en Estados Unidos cada vez que voy y uso mi pasaporte americano siempre me hacen ciertas preguntas o la máquina no me pone una cruz para que pase a revisión, entonces siento que sí, que no soy de ningún sitio. Eso puede ser una ventaja también, ¿no? Pues sí, creo que es una ventaja en el sentido que me hace mucho más abierto y tolerante con las diferencias, porque he vivido con muchas diferencias y también mucha gente, no sé, siento que me puede dar como una mirada muy particular acerca de los lugares donde vivo, ¿no? Porque los veo con otros ojos, o sea, son parte de mí, pero a la vez mantengo una mirada externa. Vas a estudiar en Guatemala ciencias de la comunicación e incluso empezar a trabajar en la prensa escrita, pero la experiencia no acabó por convencerte, ¿no? Sí, sentí que siempre estaba pensando en historias de manera audiovisual y sí, que me enfocaba más como en los audiovisuales y todo esto. Y lo de la prensa escrita fue como una especie de... En la universidad tuve un profesor que se llama Luis Aceituno y él me insistió en que fuera a trabajar y bueno, obviamente necesitaba como el trabajo. Y me pareció interesante la experiencia del periodismo. Pero finalmente ser periodista es más como ser un puente, ¿no? No es que expreses tus ideas, sino hay ciertas normas de objetividad y todo esto, entonces no me sentí tan conforme y en cambio en el cine creo que es una manera de expresión mucho más personal. ¿De qué sección te ocupabas en el periódico? ¿Qué eres? ¿Cómo se llamaba el periódico? Inicié monitoreando todo y era muy malo, era muy joven, no tenía ninguna fuente, entonces nadie me quería dar la información y me pasaron a cultura, estuve en cultura 2 años. Que es como el coche, la carroza, el último carro del tren, casi, ¿no? La cultura. Sí, bueno, sí, era la sección que tenía menos espacio, menos presupuesto, pero... Y también era la sección mucho más relajada, ¿no? Y la más interesante, seguramente, ¿no? Sí, así es. A principios de este siglo, en el 2003, ruedas tus primeros cortos, algún documental, como por ejemplo Hubo genocidio, sí hubo genocidio, del 2005, donde también eras el guionista. Guatemala trataba de restañar las heridas de una guerra terrible. Pues creo que sigue tratando, creo que a veces lo más complicado de la guerra es lo que viene después, la posguerra, ¿no? Gente que tiene que firmar una paz, pero realmente la paz no ha sido firmada emocionalmente, ¿no? O ideológicamente. Entonces creo que en Guatemala todavía a estas alturas se sigue hablando de la gente de izquierda y de derecha, pero de una manera como muy vieja, ¿no? Y muy intolerante.
Y sobre todo en La Paz, pues ya ambos lados del conflicto armado tienen que convivir en un mismo espacio y, y siempre es complicado. A veces el que supuestamente es derrotado, la gente que gana lo ve como el ganador porque consiguió ciertos privilegios, o la gente que sale victoriosa, pues la gente derrotada lo ve como un acto de impunidad porque no se les sancionaron los hechos criminales que cometieron, ¿no? Es difícil pasar página cuando ha habido miles de muertos de un bando y del otro. Es difícil pasar páginas, sí, y sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones capitales, o sea, de negocio e ideológicas, ¿no? Porque a veces la ideología, pues se puede cambiar de página en la acción, en la violencia, pero lo ideológico persiste, ¿no? O sea, ambas posturas se conservan y se vuelven mucho más radicales, considero. En tu primera película de éxito, Gasolina, abordas ya las dificultades de los jóvenes en Guatemala, de la violencia. ¿Te sorprendió que ganara un premio en el Festival de San Sebastián, en un festival tan importante como San Sebastián? Sí, me sorprendió. La verdad es que en ese momento yo era como muy naif, nunca había ido a un festival. Y llegar a un festival de la magnitud de San Sebastián, con una película guatemalteca, creo que era la primera vez que programaba una película de Centroamérica. Sí, me aturdió un poco, ¿no? Porque no sabía cómo desenvolverme y no entendía, y sobre todo me costó mucho como el proceso de la crítica y todo este asunto que no entendía, eh, tanta pasión con las películas y bueno, y muy sorprendido porque obviamente en Guatemala se produce cine pero de una manera muy artesanal o con presupuestos muy pequeños y de repente ver películas, saber que uno está compitiendo con películas que tienen 10 veces más presupuesto que uno, es como muy, no sé, es como que si un equipo de Guatemala de fútbol se enfrentara a Real Madrid de repente y toda la expectativa que genera. Y le ganase, además. Sí, no sé, fue como muy bizarro en muchos sentidos. Volviendo a Marimbas del Infierno, que se estrena este miércoles aquí en Francia, es cierto que la rodaste en un par de semanas o poco más. Sí, no sé, no estoy seguro si fueron 12 o 15 días. Es una película que se hizo con muy poco dinero, entonces se calculó la duración del rodaje en cuanto a cuántos días podíamos comprar la alimentación, ¿no? Y cuánto le podíamos pagar a la gente. No sé, para mí fue como un reto creativo poder hacer una película en 12 semanas, en 12 días, y sobre todo porque creo que soy un poquito necio y me gusta como contradecir lo que me enseñaron en la escuela de cine. Entonces me enseñaron a hacer cine de manera muy industrial y preferí, si no fue como un acto de rebeldía, hacer Marimbas del Infierno en muchos sentidos. Eso le da su encanto, además. Sí, también está seguro de que si la película la hacía de manera artesanal iba a tener como una mirada única y que era una manera de decir presente y no sé, de crear como una especie de estilo. Hay una frase que leí cuando era estudiante, no sé si era no me acuerdo qué músico, que lo escribí en mi escritorio, que dice, si quieres hacer homenaje a tus héroes, crea un estilo propio. Entonces me lo tomé muy a pecho. Es el mejor homenaje, ¿no? Pues sí, sobre todo porque sí, creo que yo sé que ya no hay nada que inventar actualmente, pero sería muy incómodo saber que hago una película y que es sumamente parecida a alguien que yo admiro y que luego me lo encuentre en algún festival y que yo sé que él se me va a quedar viendo como me plagiaste, ¿no? Entonces prefiero, sí, que tenga su particularidad. Hablando de parecidos, no he podido evitar, viendo la película, pensar en el cine de Ken Loach, un cine social a la inglesa. Intentas denunciar también los problemas sociales que existen en Guatemala. Pues sí, descubrí, por ejemplo, el cine social, obviamente con el neorrealismo italiano,
y posteriormente con el cine iraní. Y cuando vi el cine iraní, lo primero que pensé fue, estas películas se pueden hacer en Guatemala, ¿no? Sobre todo como los temas y la manufactura, que es como muy minimalista, exterior, películas entrañables de personajes que con actores no profesionales, pero que se vuelven como entrañables, sin tener que utilizar mucho como la actuación, sino más bien es como el contexto de la historia y cómo estas historias, a pesar de que pueden ser como muy particulares, se vuelven muy universales porque todo el mundo ha sentido o se ha sentido frágil en algún momento de la vida, ¿no? Tus personajes, Julio, son realmente enternecedores. El marimbista Don Alfonso, por ejemplo, está completamente desarmado ante la sociedad que lo envuelve, ¿no? Esos silencios, cuando le dicen que tienen que anular su contrato y que no dice nada, no se queja siquiera. Sí, creo que eso es como muy de Guatemala, ¿no? Y sobre todo como del mundo indígena que ha sido como explotado durante siglos. Y porque además, debido a la guerra que hubo en Guatemala que duró 36 años, una de las maneras de contener a la gente era a través del silencio. O sea, era mucho más seguro no hablar para sobrevivir. Más bien fue un acto de sobrevivencia y de tener perfil bajo. Entre más perfil bajo se tenga, más oportunidades hay de sobrevivir cada día, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con ese contexto de la historia de Guatemala y también porque saben que pues que no se pueden empoderar, ¿no? Que no tiene el contexto para empoderarse y para pronunciarse, ¿no? Acerca de lo que creen que es injusto. Además, es víctima de la extorsión. ¿Es el deporte nacional la extorsión en Guatemala o lo era quizás? No, creo que es el deporte nacional de Centroamérica. Hay un triángulo del mal que le llaman Honduras, Guatemala y El Salvador, donde es muy lógico porque donde tu mismo vecino pobre extorsiona a uno más pobre, es como una especie de bullying y, y bueno, no está generalizado en todo el país, sino más bien es como en los sectores más vulnerables o más pobres, pero bueno, son países que el 60%, 70% de su población es pobre, entonces eso lo hace como muy, muy fuerte y muy común y es terrible porque hay gente que me enteré de extorsiones de si la gente quería salir de su casa, ir a la panadería, los extorsionaban para que no les robaran cada día. Y es como gente que gana una miseria y que además esta miseria la tienen que repartir con otra gente, ¿no? Es como, y también dicen que es como una especie a lo mejor suena como a teoría de conspiración, que es una manera de contener a la gente para que no se rebele ante su situación, ¿no? Crear miedo y caos para que prefieran estar encerrados en sus casas por temor a salir, ¿no? Un ejemplo de esa violencia larvada es Chiquilín, uno de los personajes, un pequeño delincuente que falleció, lo mataron y lo descuartizaron, es cierto, hace unos años. Sí, bueno, más bien no era delincuente, tenía como facha de pandillero, pero jamás delinquió. Él trabajaba en una empresa de grúas de su padre. Lo que tenía fue que era adicto a las drogas, ¿no? Entonces, y me imagino que no está muy claro su muerte, qué lo provocó, si fue como una deuda. Otra gente comenta que lo utilizaron para asustar a alguien más que querían extorsionar. Entonces, en una fiesta, sus amigos se pusieron locos y lo mataron y decidieron como descuartizarlo y bueno, repartieron sus partes por el barrio y una de sus partes llegó a alguien que estaban como extorsionando y fue todo como una mala noticia que conmocionó a mucha gente. Terrible. ¿Te has dado cuenta que se parece increíblemente a Jamel Debbouze, un actor francés de origen norteafricano? No lo conozco. Pues te lo voy a presentar porque realmente son como dos gotas de agua, salidos de la misma clase social.
Otro de los personajes, Blacko, el doctor, que es batería en un grupo de heavy metal, gran cantante de heavy metal también. ¿De dónde lo sacaste? Él lo conocí cuando trabajé en el periódico. Me tocó entrevistarlo y fue una entrevista como muy extraña, porque me estaba hablando de sus creencias religiosas y que había visto a Satanás y este tipo de cosas, y me dio tanta información de ese tipo que la nota no se pudo publicar porque parecía como una parodia. No bromeaba. No. Y después, por curiosidad, fui a algunos de sus conciertos y me sorprendió que iba gente muy joven y además él hablaba de religión, y poco a poco me fui como enterando de ciertas cosas, de que había formado una iglesia para metaleros, para rockeros, donde el púlpito era una guitarra eléctrica, donde todos llegaban de negro, de pelo largo, y poco a poco, no sé, fui como pensando, tiene unas grandes anécdotas, pues un gran personaje, me gustaría hacer una película con él, ¿no? Y me tardé varios años en animarme, en hablar con él, porque sí es una persona como muy aguerrida, un poquito tosco al inicio, ¿no? Porque tiene esta como facha de rudeza de cantante de heavy metal, pero obviamente pues, es igual que cualquier otra persona, ¿no? Sumamente cariñoso en sus momentos y malhumorado en otros, ¿no? Cuéntanos qué significa para ti, Julio, estrenar en Francia. Creo que el germen de tu película, Las marimbas del infierno, viene de París, ¿no? Para mí es como un sueño poder compartir mi película en Francia, sobre todo porque en Francia, bueno, se inventó el cine, es una de las capitales mundiales del cine, donde creo que es más fácil que yo pueda ver una película ecuatoriana en París que en la Ciudad de México, ¿no? Es un país que es cinéfilo, ¿no? Y bueno, y el productor, que se llama Siriaca Auriol, es alguien que le apostó al proyecto, que intentó no imponer su visión de producción, sino más bien me dio libertad total creativa. Y digo total porque yo le propuse hacer la película con $20,000. Él puso la cámara, mandó al sonidista. Nunca lo vio como una manera de lucrar, sino más bien lo vio como una necesidad artística de exponer algo que... Sí, lo vio como un proyecto muy cinematográfico y le apostó más a eso que seguir como las rutas clásicas de apostarle a aplicar ciertos fondos o qué sé yo, porque yo realmente le dije, esta película más bien es de búsqueda, no quiero tener un guión, no puedo escribir más, acabo de terminar un guión, estoy un poquito cansado y quiero hacer una película que tenga un sello particular, que se sienta que es sumamente artesanal, y si es sumamente artesanal no podemos hacerla de manera industrial porque es como ilógico. Y además en ese momento tenía como un cuestionamiento muy fuerte. En los hospitales, bueno, el sector salud y educación en Guatemala está como está en quiebra. Entonces me parecía muy ridículo hacer una película de $500,000 o $1,000,000 si los hospitales no hay medicamentos, no hay muchas cosas que creo que son como de mayor importancia. Y dije, bueno, estoy en un país donde no hay presupuesto para muchas cosas, pues voy a hacer una película que tenga que ver con el contexto de donde provengo, ¿no? Película que se va a ver aquí en Francia en varias salas. Muchísimas gracias, Julio Hernández, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales, a cargo de la realización de este programa, ayudado por Maite, por cierto, Matilde. Saludamos también a Matilde, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes también darles las gracias por su atención y convocarles para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.